vamos a determinar, en este caso, ¿sí?, la función nos pide f compuesta g. ¿Sí? F compuesta g. Por supuesto, lo que tengo que hacer antes es analizar si es que existe f compuesta g. Después puedo determinar su dominio, después puedo definir la función. Pero antes, el paso 1 siempre es ver si existe esa función. Es decir, tengo que ver si se cumple que el dominio de la función, siempre la función que está fuera del paréntesis, dominio de esta función, intersectado con rango de la función que está en el paréntesis. Siempre en ese orden, chicos, ¿sí? Dominio de la función que está afuera del paréntesis, intersectado con el rango de la función que está ahí en el interior del paréntesis. Entonces, dominio de f intersectado con el rango de g. Esto nos tiene que dar distinto del vacío. Nos tiene que dar un intervalo, un conjunto, ¿sí? Bien, entonces, obtenemos el dominio de la función f. Ya más o menos ustedes tienen noción sobre la gráfica de esta función, ¿sí? En este caso necesito el dominio de esta función. Recuerden que como toda esta expresión es una función irracional y todo lo que se encuentra debajo de esa raíz, ¿sí?, tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces resuelvo la inecuación. Empiezo a resolver. Hacemos los pasajes de términos, pasamos el número, aplicamos raíz en ambos miembros. Esto es valor absoluto. Esto es un 2. Me queda la propiedad del mayor, que como sabemos es x es mayor que 2 o x es menor o igual que menos 2. ¿Sí? X es mayor o igual que 2 o x es menor que menos 2. ¿Sí? Esto sería el dominio. Entonces sería el dominio de la función f. Lo pongamos acá, a ver. Sería, si lo quieren representar gráficamente, sería 2, ¿sí? X mayor que 2 son todos los que se encuentran a la derecha del 2. Estos son los que se encuentran a la izquierda del 2. ¿Sí? Todos estos números lo incluye al 2 y al menos 2. Entonces el dominio sería desde menos infinito, ¿sí?, desde menos infinito hasta 2. 2 cerrado. Acá no hay nada, unimos con el conjunto que va a iniciar. Perdón, acá es hasta menos 2. Unimos con el conjunto que va a arrancar desde 2 hasta ¿dónde? Hasta infinito. Y ahí tenemos entonces el dominio de f. Bueno, esto tengo que intersectar con el rango de la función g. Voy a borrar esto. ¿A dónde está g? Bueno, g, ¿se acuerdan de la gráfica más o menos? La noción de la gráfica esta gráfica, a ver, por empezar, esta función va a tomar, si yo busco el dominio de esa función, al ser una función irracional, sabemos que todo lo que está debajo de la raíz tiene que ser mayor o igual que menos 1, ¿sí? Entonces, x toma todos los números que están a la derecha, los mayores que menos 1, mayores o iguales que menos 1. ¿Se acuerdan que yo dije que la gráfica de esa función va a ser como una semiparábola? ¿Sí? Que va a iniciar justamente desde el dominio. Acá dice que arranca, va desde menos 1 en adelante, ¿sí? O sea, son los mayores que menos 1. Es una semiparábola de este modo. Es como una parábola horizontal que va a arrancar desde el dominio, o sea que va desde menos 1, lo incluye al menos 1, así que hacemos un puntito cerrado si quieren, desde menos 1 hasta infinito. Es el dominio. Si yo tuviera que dar el dominio de g, diríamos que el dominio de g es desde menos 1 hasta infinito, ¿sí? Bueno, pero no necesito el dominio, lo que necesito es el rango. Y el rango, ya lo dijimos, que es el análisis desde abajo hacia arriba. Es decir, que va desde 0, ¿sí? Desde 0. Tracemos la... Esto es en el plano. Ahí está. En el sistema de coordenadas, ¿sí? Entonces, va desde 0, ¿sí? Viene
acá no hay función, la función inicia desde el valor como decía, el piso, desde 0 y sigue 1, 2. Esta función sigue subiendo, no es que se va cerrando, va subiendo y por lo cual continúa ganando todos los valores de x, va subiendo y se va hasta el infinito. Es decir, que el rango de esta función va desde 0 hasta infinito. Entonces ponemos acá rango desde 0, lo incluye el 0, sí, lo incluye el 0 hasta infinito. Ahí está, ¿sí? Bien, ahí tenemos entonces dominio de f y rango de g. Y vamos a intersectar. Vamos a hacer una recta y vamos a intersectar los dos intervalos, los dos conjuntos. Y vamos a ver qué nos queda. De esa intersección vamos a deducir si existe la función compuesta, en este caso f compuesta g. ¿Bien? Bien, entonces hacemos una recta numérica. Trazamos una recta numérica. ¿Sí? Tengo un conjunto, un intervalo que va desde menos infinito hasta menos 2. Supongamos que menos 2 sea acá. Es decir, que va a ser todo esto. En 2 es cerrado. Y luego inicia nuevamente desde 2, cerrado hasta infinito. Esa sería, digamos, esta sería la representación gráfica de este conjunto. Vamos con este, ¿sí? De 0 a infinito. Inicia desde 0, que lo incluye, lo toma el 0 y va hasta infinito. Son todos estos valores. ¿Sí? Todos estos valores. Bien. Y lo que tenemos que hacer, como bien lo indica acá, es intersectar. Intersección. Venimos. Tenemos que buscar los conjuntos, los elementos en común, es decir, las regiones que están pintadas arriba y abajo, ¿sí? Entonces yo viniendo siempre desde la izquierda, acá solamente está pintado la región de abajo, ¿sí? Acá solamente está pintado de abajo, ¿sí? Acá no hay nada pintado y acá está pintado arriba solamente, desde el valor 0 está pintado arriba. Y a partir desde el valor 2 está pintado arriba y abajo. Esos son los elementos, las zonas que están pintadas en común, ¿sí? Arriba y abajo. Es decir, desde 2 en adelante, para todos los valores mayores o iguales que 2, ¿sí? Está pintado arriba y abajo. En la gráfica se ve que está pintado arriba. Entonces el que toma los valores, la intersección de esta función, digamos que va a arrancar desde acá, ¿verdad? Desde toda esta región, toda esta zona. Es decir, que va de 2, incluido el 2, hasta infinito. Entonces la intersección nos queda de 2 cerrado a infinito. ¿Sí? Eso es lo que da la intersección entonces de estos dos conjuntos. Conclusión, me da distinto el vacío. Me da un conjunto que es distinto al vacío. Entonces concluimos que, vamos a concluir que, como es distinto del vacío, concluyo inmediatamente que va a existir lo que nos pide, ¿verdad? F compuesta G. ¿Sí? Ese es el análisis que tienen que hacer siempre cuando les pidan a ustedes si existe F compuesta G. Tienen que hacer esa intersección. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Recuerden, el rango de la función que está en el interior con el dominio de la función que está afuera. ¿Sí? Me da un intervalo distinto al vacío, entonces ustedes ahí pueden garantizar que existe la función, en este caso, F compuesta G. ¿Sí? Y ahora que existe, puedo sacar el dominio, puedo definir según lo que me vaya pidiendo. ¿Sí? Ahora lo que yo voy a hacer, me pide que encuentre el dominio, ¿sí? Que define el dominio de la función. Entonces este sería como el paso 1, ¿no? Que uno siempre tiene que hacer, sí o sí tiene que hacer este paso de sacar, determinar si existe la función. Y el paso 2 sería buscar, ¿verdad? El dominio de la función. Buscar el dominio de la función, que eso lo vamos a hacer, el dominio de la función, lo vamos a hacer armando una ecuación. Voy a borrar todo esto y me voy a quedar solamente con este intervalo, porque vamos a usar este intervalo para determinar el dominio de la función. ¿Sí? Vamos a borrar todo esto entonces. Bueno, entonces el paso 2 va a ser determino el dominio, en este caso de F compuesta G. Ya sabiendo que existe la función, ¿sí? Ya sabiendo que existe y que tenemos un intervalo, ¿sí? Que es distinto al vacío. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá para determinar el dominio de la función? Miramos nuevamente acá lo que está en el paréntesis, tenemos la función G.
y con esa función g vamos a armar una inecuación. Vamos a armar una inecuación, siempre mirando ese intervalo que nos quedó ahí en el paso 1 cuando estamos analizando si existía la función. Con este intervalo vamos a armar una inecuación, con este intervalo y la función que me aparece acá, ¿sí? Vamos a poner g. Se dice, acá dice g, pongo g. Se dice f, pongo f. A ver, ¿cómo se lee esto? ¿Qué quiere decir esto? Son los números, son los valores que van desde 2 a infinito. Es decir, son todos los mayores que 2, ¿o no? ¿Sí? Esto es lo mismo que decir, son todos los números que son mayores que 2. Son todos estos mayores o iguales, porque lo toma al igual, lo toma el 2. Son todos los números que son mayores que 2. Mayores que 2. Entonces lo que tengo que hacer, así tienen que leer, son todos los números que son mayores que 2. ¿Sí? Mayores o iguales que 2. Entonces lo que tengo que hacer con la función g, que pusimos acá, vamos a poner esa condición, que esa función tiene que ser mayor o igual que 2. Vamos a analizar para qué valor esta función es mayor o igual que 2. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá tenemos, dice g es mayor o igual que 2. ¿Sí? Entonces, repito, g es la función que viene de acá, y este mayor o igual que 2 viene de este intervalo que hicimos acá en el paso anterior. ¿Sí? Tienen que aprender a leer esto. ¿Sí? Si dice de 0 a infinito, quiere decir que me está pidiendo todos los números que son mayores que 0. Mayores que 0. Entonces, hubiéramos puesto la función mayor que 0. ¿Sí? Si hubieran tenido que la función dice, vamos a suponer que nos quedaba de menos infinito a 1. ¿Sí? Así, de menos infinito a 1. Quiere decir que ahí estamos hablando de los valores que son menores que 1, serían estos. ¿Sí? Estos son los menores que 1. Supongamos que sea acá 1. Son los menores que 1. Entonces, ¿cómo hubiéramos armado la función? Los menores que 1 hubiéramos dicho que la función tiene que ser menor que 1. Como tengo el igual, si tiene el igual, bueno, iría con el igual, ¿verdad? Acá va con corchete y acá va con el igual, ¿sí? Entonces, estos chicos tienen que aprender a leer. Estos son los mayores que 0, o sea, g mayor que 0, y estos serían menores que 1. De menos infinito a 1 es lo mismo que decir todos los que están a la izquierda, todos estos números son menores que 1. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, volvamos. Entonces, una vez que hemos armado la inecuación, esta ecuación, g mayor o igual que 2, resuelvo. ¿A qué es igual la función g? ¿Dónde está la función g? Acá arriba. Dice x más 1, ¿sí? Mayor o igual que 2. Y resuelvo esta inecuación que no me va a demandar ninguna dificultad, muy sencilla, muy básica. Para eliminar esa raíz, vamos a aplicar en ambos miembros, elevar en ambos miembros, ¿sí? Me queda x más 1, o sea, elevo a la potencia del mismo índice, ¿será? ¿Se entiende, no? Mayor, igual, acá elevo esto, ahí está. Y despejo, como verán, voy a seguir acá, como verán, es una inecuación, este 1, bueno, sigo acá arriba. Este 1, hacemos los pasajes de término, me va a quedar x mayor, pasa restando. Bueno, voy a seguir acá arriba, para que se lo vea. Entonces queda x mayor o igual, el 1 pasa restando, efectúo la resta, la diferencia y 3. Entonces dice que x es mayor o igual que 3. Y ese es el dominio de nuestra función f compuesta g. Lo podemos representar si quieren, así lo ven mejor. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mayor o igual sería desde acá. Los mayores son todos los que se encuentran hacia la derecha del 3. ¿Sí? Sería de 3, esto se lee de 3, pongamos directamente, porque esto es lo que hemos sacado, es el dominio justamente de lo que estamos buscando. ¿Sí? El dominio de f compuesta g. El dominio de f compuesta g va a ir desde 3, la función, la región pintada arranca desde 3, cerrado hasta infinito. ¿Sí? Entonces, la resolución, ¿sí? La resolución de esta inecuación, el conjunto de solución que nos dé, es el dominio de la función f compuesta g. ¿Bien? Bien simple. ¿Listo? Bueno. Y ese será el paso 2. Después, seguramente nos van a pedir, una vez que nos pidan el dominio, nos van a pedir que definamos, que armemos la función, que hallemos la función f compuesta g. Eso ya, a ver, hasta acá es la parte más, vamos a decir que mayor dificultad
puede demandar el ejercicio. Después, lo que venga de acá en más ya es lo más sencillo, ¿sí? Lo elemental ya no requiere hacer la parte, digamos, ardua ya ha pasado, ¿sí? Vamos entonces a determinar ahora, determino o defino, ¿sí? Determino la función f compuesta g. Puede decir el enunciado defino, determine f compuesta g, halle f compuesta g, ¿sí? Que tengo que componer la función. Tengo que componer f compuesta g. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar, fíjense, en la función f vamos a reemplazar g. Donde tengo f, particularizo para g. ¿Dónde está f? Acá está la función, ¿sí? Acá. En la función f reemplazo g. Esta es la función f. Bueno, tengo que reemplazar, ¿sí? ¿Dónde se reemplaza? Y en la x, ¿sí? En la x se reemplaza, ahí. En la x tengo que reemplazar. ¿Qué tengo que reemplazar? G. Ahí donde dice x, tengo que poner g. Ahí donde dice x, tengo que poner g. ¿Qué es g? G de x, ¿qué es? Todo eso, bueno. Todo esto, ahí donde dice x, tengo que poner todo esto, ¿sí? Entonces pongo. La función se llama f compuesta g. Vamos a usar esta notación para definir la función. Entonces decía que la función f se reemplaza g. ¿Dónde está f? Tengo una raíz. Y ahí donde dice x, pongo la función g, que es todo esto. Reemplazo, sustituyo. Donde tengo x, pongo la función g. Ahí está la función, ¿sí? Acá dice elevada a la potencia 2. Ponemos el 2. Menos. Restamos y ahí está. ¿Lo ven? Entonces lo que hicimos es poner toda esta función, lo pusimos acá, ¿sí? Lo hemos reemplazado. Listo. No tienen que simplificar nada, no van a querer simplificar la raíz con la potencia, lo dejan así. Lo expresan así como está. Bien, entonces esta es la función f compuesta g. Ahí tenemos el dominio, ¿sí? Que ya lo habíamos sacado, que iba desde 3 a infinito, ¿sí? Que ya lo habíamos sacado, y acá tengo la función compuesta, ¿sí? Ya definida. Después, si les pide, supongamos que en algún apartado le dice, si existe, vamos a suponer que nos pida, voy a borrar esto, vamos a suponer que nos pidan, si existe, vamos a suponer que nos pidan 2, f compuesta de g para 2. Para 2. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esto vale para todos los ejercicios donde me pida que yo encuentre o que particularice para un valor. Esto se hace siempre en todas las funciones. Si a mí me piden calcular f compuesta de 2, lo que tengo que hacer es mirar si ese 2, si ese valor de x, pertenece al dominio de la función. Se supone que yo, previo a esto, ya voy a tener hecho todo el dominio, todo el análisis completo, ¿sí? El dominio de la función f compuesta g va desde 3 a infinito. El 2 no está incluido, porque, repito, el dominio arranca desde el valor 3. Son todos los números que están hacia la derecha del 3, por lo cual el 2 queda afuera. Entonces el 2 no pertenece. Esto no existe. ¿Por qué? Entonces, ¿cómo lo van a justificar? 2 no pertenece, ¿sí? Al dominio de f compuesta g. Y por lo tanto, no existe f de g particularizado para 2. ¿Sí? Así lo pueden justificar, ¿sí? Ponen así, 2 no pertenece al dominio de f compuesta g, por lo tanto no existe eso que me está pidiendo, no existe ese valor numérico, ¿está bien? Y si nos hubieran pedido, supongamos que nos hubieran pedido, algún valor numérico, supongamos que nos pidan, no sé, 7, 8, supongamos 8, ¿sí? Entonces, miro si el 8 está en el dominio de la función y si lo toma, ¿verdad? Porque esto es la función que va de 3 en infinito. Desde 3 son todos los números que están a la derecha del 3, son todo esto y ahí lo va a incluir al 8. El 8 está incluido en el dominio de la función, entonces sí pertenece. Entonces ahí vamos a decir que 8 pertenece al dominio de f compuesta g. ¿Sí? Ahí sí pertenece.
Bueno, y por lo tanto existe. Por lo tanto existe f compuesta de g particularizado para 8. Bueno, lo calculo. Y si existe, lo calculo, lógicamente, porque me está pidiendo que calcule, que encuentre, que halle la función. Y lo que tengo que hacer es particularizar. Van a poner la función, ¿sí? Van a particularizar para 8 y vamos a reemplazar ahí donde... Esta es la función, f compuesta de g, ¿sí? Donde tengo x pongo 8. Y reemplazo y resuelvo. Y lo que me resulta, lo que me dé, ese va a ser el dominio, ese va a ser el valor numérico particularizado para esa función. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahí reemplazan ustedes, hagan las cuentitas. Esto es 8, 9, sacamos raíz. Y te queda 3, ¿sí? Hagan las cuentitas y entonces el valor que obtienen, ese va a ser el valor numérico, digamos, para esta función, ¿sí? Particularizado en este caso para 8. Si lo quieren resolver a esto, si lo resuelven, esto es 9, sacamos la raíz, lo vuelvo a elevar, va a quedar 9 quedaría, ¿sí? Hacemos la diferencia, acá la resta y te queda, ahí está. No hace falta que lo resuelvan, lo pueden dejar expresado de este modo, no hace falta, porque como no da una raíz exacta, lo pueden expresar, dejar de ese modo, ¿sí? Bueno, y ahí está. Entonces siempre se van a fijar si ese número, si ese valor pertenece al dominio antes de calcular. Si no existe, van a poner que no pertenece y por lo tanto no existe. ¿Bien? Muy bien, así queda el ejercicio ese. Veamos este ejemplo. Acá tenemos funciones exponenciales y funciones irracionales, ¿sí? Nos piden que determinemos si es que existe g compuesta f. Este es también una notación para expresar esto. Es lo mismo que poner así, ¿sí? A ver, antes de analizar si existe g compuesta de f, previo a esto tengo que analizar si es que existe la función compuesta. ¿Sí? Tengo que analizar si existe g compuesta de f. ¿Sí? Bueno, ¿qué dijimos? Si quieren lo expresan de este modo, si se guían mejor, lo pueden expresar de esta manera, que es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? G compuesta de f, g compuesta de f. Bien, ¿cómo es la cuestión? El paso 1, ¿cuál es el paso 1? ¿Cómo tengo que hacer para determinar? Habíamos dicho que es el dominio de la función que está afuera, sería el dominio, en este caso, de g, intersectado con el rango de la función que está en el interior. En este caso sería f. Sería rango de f. Entonces, dominio es, tengo que determinar si el dominio de g intersectado con el rango de la función f me da un conjunto distinto del vacío. Esa es la condición de existencia de la función compuesta, ¿sí? En este caso, g compuesta f. ¿Bien? Bien, entonces vamos a determinar. Comencemos con el dominio de la función g. ¿Dónde está g? Acá está. Ya esa función creo que ya la tienen ubicada, es una función irracional. Saben más o menos cómo es la gráfica de esa función. De todas maneras, no necesito la gráfica, solamente necesito el dominio, ¿sí? Ustedes la gráfica lo hacen solamente a modo como un auxiliar, ¿no? O sea, simplemente para sacar el rango, para sacar algún dato auxiliar solamente, ¿sí? Que necesite. El dominio de g es una función irracional que sabemos que son todos los valores, ¿sí? Todos los valores que se encuentran debajo de la raíz deben ser mayor o igual que 0. Resuelvo la inecuación, hacemos los pasajes de términos, la x va a pasar positiva, esto se lee que x es menor que 1. Digamos sería, si lo representamos en la recta, sería todos los valores que están hacia la izquierda de 1, ¿sí? O sea, x menor o igual que 1. Viene desde el menos infinito, viene tomando valores hasta 1.
Quiere decir que el dominio, entonces, de G va a ir desde menos infinito hasta 1. En 1 es cerrado porque lo incluye, ¿sí?, al 1. Bien, intersectado, dice, con el rango de F. ¿Sí? Pongan por acá en alguna parte el dominio de F, pongan ahí, ¿sí? Menos infinito, 1. ¿Sí? Y después lo copian acá. Bien. Ahora vamos con el rango. Borramos esto. Ahí con el rango sí, muchas veces necesitamos hacer el gráfico como para poder sacar un dato auxiliar, ¿sí? Alguna información auxiliar. No, acá no nos pide que grafiquemos, ¿sí? Pero si graficamos lo hacemos, como decía, a modo de poder sacar algún dato, algo que nos esté faltando, que nos ayude a determinar alguna información, ¿sí? A ver, ¿dónde tenemos la función? Dice rango de f. Esto es una función exponencial, chicos, que más o menos esta función exponencial creciente, ¿se acuerdan que cuando este es un número mayor que 1, ¿sí?, la función exponencial tiene esta forma, ¿sí? Cuando ese numerito, la base, es un número mayor que 1, siempre vamos a tener una función creciente, ¿sí?, que va a tener más o menos esta forma, ¿sí? Una función que a medida que x crece, la función también va subiendo, va creciendo también, ¿sí? Y cuando es menor que 1, cuando A es menor que 1, pero mayor que 0, la función va a ser decreciente. Siempre es mirando de izquierda a derecha, ¿eh? La función va bajando, o sea, va decreciendo. Y acá va de izquierda a derecha, la función va subiendo. Bueno, en este caso sería entonces, como es 2 mayor que 1, es una función creciente, ¿sí?, que va a ser más o menos algo así. Es una gráfica aproximada, una noción como para que ustedes puedan ver el rango, no hace falta que grafiquen con detalle, ¿eh? Bueno, entonces, ¿cuál es el rango de esta función? Si la gráfica es más o menos esto, ¿no?, tiene esta forma, ¿sí?, la representación gráfica de esta función tiene esta forma, entonces yo estoy observando del gráfico que la función va a arrancar. Acá no hay función, acá está menos 1, por acá anda el 1, estos son los negativos. Valores negativos no toma esta función, ¿sí? Cuando llego a 0, esta función se va aproximando al eje X y no toca, porque el eje X en este caso se comporta como una asíntota horizontal, por lo cual no toma el valor. La función va, fíjense acá, la función va decreciendo, ¿no? Va tomando valores más pequeños, más pequeños, más pequeños, y va bajando la función hasta aproximarse lo más que se pueda a 0, pero no toma el valor 0, ¿sí? Entonces esta función arranca desde el valor 0, sube y se va hasta infinito. Quiere decir que el rango de esta función, es decir, el rango de la función f, va a ir desde 0 a infinito. No lo toma el 0, no lo incluye el 0. Entonces el rango va desde 0 hasta infinito. Hacemos la intersección, ¿sí? Realizamos la intersección para ver qué es lo que nos queda. Vamos a borrar esto. Y hacemos la intersección. Intersección, tengo que intersectar este conjunto que viene desde menos infinito hasta 1, ¿sí? Vamos a suponer que 1 sea acá, pintamos toda esta región, en 1 es cerrado, ¿sí? En 1 está cerrado, va a tomar todos estos valores, y este intervalo que va a iniciar desde 0, ¿sí? En 0 es cerrado, son los mayores que 0, perdón, el 0 es abierto, no lo incluye al 0, son los mayores que 0, entonces va desde 0 a infinito. Serían todos estos valores, ¿sí? Bueno, conclusión, ¿cuál es la intersección? Como dijimos, la intersección son los conjuntos en comunes, ¿verdad? Fíjense que acá está pintado en la región de abajo. Fíjense, ¿ve? El intervalo de abajo solamente está pintado. Y a partir desde el valor 0 comienza a ver la función, la región pintada es arriba y abajo, ¿sí? Acá está pintado en el intervalo de abajo y también en el intervalo de arriba, ¿ve? Arriba y abajo. Y cuando llego a 1, ya no aparece pintada, ¿sí?, el intervalo de abajo, pero sí el de arriba. Yo tengo que buscar las regiones pintadas en común, donde aparezca arriba y abajo pintado.
Y bueno, entonces claramente se ve que la región que va de intersección, que está pintado arriba abajo, va a ir desde 0, ¿sí? De 0 a 1, ¿sí? En 0 es abierto y en 1 es cerrado, porque lo toma el 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de 0 a 1 es la región que aparece pintado arriba y abajo. Ya desde 1 en adelante no, porque solamente está pintado arriba, solamente abajo ya no. Bueno, entonces sería desde 0 abierto hasta 1. En 1 es cerrado. Esa es la intersección. ¿Y qué conclusión llego? Que es distinto del vacío. Por lo tanto, concluyo que existe G compuesta F. ¿Sí? G compuesta F. Listo. ¿Sí? Existe. Y ahora sí, una vez que yo determino su existencia, determino que existe, ya puedo sacar el dominio, definir, bueno, hacer lo que me pida. Pero no puedo hacer nada. No puedo hacer nada si antes no sé si existe. Por eso el paso 1 siempre tiene que ser determinar, ¿sí? Si es que existe esa función que quiero analizar, que quiero sacar dominio. ¿Sí? Y ahora sí hacemos el paso 2, que va a ser determinar el dominio de la función. ¿Sí? El paso 2 va a ser determinar el dominio. Entonces 2, determino dominio. ¿Dominio de quién? En este caso sería de G compuesta F. G compuesta F. ¿Sí? Determina el dominio. ¿Cómo hacemos eso? Yo voy a borrar esto. Para determinar el dominio de G compuesta F, como vamos a manejar acá dos cositas. Vamos a mirar lo que hicimos en el paso 1. Me quedo con este intervalo que hemos armado, que hemos determinado ahí. Este intervalo que va de 0 abierto a 1. De 0 abierto no lo toma el 0 a 1 cerrado. Y vamos a tomar la función que se encuentra en el interior. Con esta nos vamos a manejar, con la función que aparece en el pareto. Entonces pongo acá F y ahora tengo que relacionar esta función con lo que dice acá, con lo que dice en este intervalo. Por eso siempre tienen que tener hecho este paso 1, si no, no pueden determinar el dominio, ¿sí? De 0 a 1. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que determinar para qué valores la función F va a estar entre 0 y 1, entre 0 abierto y 1. Así tienen que interpretarle, ¿sí? Son los que están entre 0 y 1. Digamos que esto, si yo lo escribo en notación, esto se puede expresar así. X mayor que 0 y menor o igual que 1. Así se escribiría esto, ¿eh? Si yo tengo esto y lo tengo que expresar como intervalo, lo expreso así, ¿sí? Y si es al revés, lo expreso así. ¿Está bien? Pero no ponemos X, hacemos esto que está acá lo hacemos con la función. La función F tiene que estar entre 0 y 1. Tiene que estar entre 0 y en 1. Pero en 1 es cerrado porque tengo corchete, entonces va con el igual. ¿Lo ven? Acá tengo paréntesis.